Beans and Bubbles, un podcast para verdaderos dragones que disfrutan la vida a través de la comida. No somos expertos, pero nos apasiona recomendar el mundo del buen comer y beber. Quédate con nosotros y sé parte de la comunidad de Beans and Bubbles. Bienvenidos a Beans and Bubbles. Yo soy Mariana Tafich. Y yo, Joy Tlacuali. Y estamos muy felices de recibirlos en nuestro programa porque hoy tenemos una invitada de lujo, Carlota Montoya. Ella es sommelier, es maestra tequilera y ha trabajado por muchísimos años como editora de diferentes revistas, entre ellas Tequila Apasionado. Vamos a darle un fuerte aplauso con todo nuestro público. Bueno, pues ahorita vamos a presentar la ficha técnica. Hoy no vamos a abrir un vino porque, bueno, la ocasión no lo amerita, porque hoy vamos a estar hablando de destilados, mezcales, tequilas y todo lo que envuelve ese fascinante mundo. Y por lo mismo, pues hoy vamos a cambiarle a nuestro habitual vino y hoy vamos a abrir con un tequilita. La verdad es que yo traje el tequila que para mí es el que más me gusta y el que para mí se me hace el mejor tequila de México. Es un tequila blanco, estamos hablando de 7 leguas. Yo diría que es bueno, bonito y barato, sobre todo con respecto a todos los nuevos tequilas fifís que hay hoy en día. ¿Por qué se llama 7 leguas? Nada más rapidísimo, porque así se llamaba el caballo de Pancho Villa, y decían en esa época que este caballo podía recorrer 7 leguas en un mismo día, mientras los demás recorrían 1 o 2 leguas. ¿Qué es una legua? 4.8 kilómetros. Entonces, bueno, pues se imaginarán lo que podría recorrer ese caballo. A mí me gustan los tequilas blancos y luego obviamente tú nos platicas, pero para mí el tequila blanco es el original, es el que debe ser. Es un tipo de tequila artesanal de los comerciales, ¿no? Para mí es un tequila fresco, muy equilibrado, con buen cuerpo, brillante y con adherencia. Y para mí tiene algo que es muy importante, insisto, con respecto a los nuevos tequilas cristalinos o pues todas estas cosas nuevas, ¿no? Para mí es fino en la boca, pero al final sí te da tu patadita, ¿no? Que para mí eso es algo muy importante. Obviamente los jalisquillos, pues te dirían que así debe ser un tequila, ¿no? Y a mí, yo la verdad concuerdo con eso, pero sin ser yo un profesional ni un maestro en esto, les dejo esta recomendación que para mí, insisto, es de los mejores tequilas de México, ¿no? A ver. Pues salud. Salud. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¿Qué opinas de este? Es de mis favoritos, me gusta muchísimo. Como bien mencionas, y me encantó tu analogía de la patada al final porque tiene que ver con el caballo, ¿no? O sea, sigues como con la misma idea. Pues es como lo que nosotros deberíamos esperar de un tequila, ¿no? O sea, huele a agave cocido, tiene como toda esta parte como herbal, como de pasto recién cortado, exacto. Como que huele como que acaba de llover, ¿no? Ayer, o sea, sí, exacto. Exacto, y entonces tiene como todo este perfil súper herbal, un poco cítrico, o sea, esto es a lo que debe oler originalmente un tequila, o un tequila sí. Que sea pues más tradicional, ¿no? Exacto. Es como 7 leguas, entonces sí me gusta mucho, completamente. Y ahora que estamos bebiendo tequila y ustedes siempre están acostumbrados a beber vino, creo que es muy importante decirle a nuestra audiencia, o a su audiencia que me estoy robando el día de hoy, que cuando beban un destilado y cuando vayan a catar un destilado, se tiene que hacer con mucha precaución porque están ante una bebida que tiene, por lo menos, según la reglamentación mexicana de destilados, 35% de alcohol y hasta 55%. Entonces, en este rango, pues te enfrentas a una bebida que tiene una potencia alcohólica gigantesca y debemos respetarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Idealmente, primero beber un poco de agua y después darle un traguito y nunca juzguen ese traguito, porque necesitas calentar tus papilas gustativas. Entonces le damos un traguito, por favor, te van conmigo un traguito. Ese no cuenta.
Nunca cuenta. Ese no cuenta. No, porque es picante. Ya. ¿No? O sea, Claro. el primer ataque siempre es picante porque tus papilas gustativas están dormidas. No están acostumbradas todavía. No están, las tienes que despertar, las Ya. tienes que estimular para provocar salivación, para que tu boca esté humectada y entonces puedas degustar el producto. Entonces, el primer trago nunca cuenta. Y luego, en el siguiente, les voy a enseñar un tip maravilloso para una bebida de muy alta graduación. Le das un traguito y justo después de pasarlo, imagínense que tienen un cristal enfrente que quieren empañar, ¿ok? Ya. Entonces le damos el traguito y justo inmediatamente después hacemos así hasta con sonido, ¿ok? Es que eso evapora toda la sensación alcohólica de la boca y entonces no pica, ¿ok? Es una técnica Ya. y entonces así nunca te va a Buenísimo. picar, Sí, sí, ¿ok? sí. Sí. Como si empañaras un... Das el trago y luego das la exhalación. Claro, porque cuando haces esa exhalación, o sea, desde el estómago hacia afuera, a través de la garganta, lo que haces es calentar, pues, ¿cómo es tu vaho? Caliente, ¿no? Y entonces calientas la boca y terminas de evaporar el alcohol que te queda, todo el residuo, y entonces ya no pica. No pica. Sí, claro. Solo claro. te queda todo el sabor del tequila, ¿no? O sea, todo tu retrogusto es solo de lo que encontraste en la producto, nariz. al final. Exactamente, ya no del alcohol. ¿Le quitas ahí los alcoholes volátiles o no precisamente? Mira, es una cosa muy compleja. Pero, Te estás metiendo en un tema, No, sí, en un tema muy sí, sí, Se escabroso. está metiendo Creo que en terrenos peligrosos. Estamos empezando, por favor. Sí. Ahorita vamos con esa Ahorita parte de con los lo primero. volátiles y así, pero no nos pongamos tan técnicos al Exacto. principio. Sí. Sí, porque Le se va- pone complicado. No, y le van a pagar al programa si empezamos a hablar de volatilidad alcohólica. Exacto. No. Estamos chupando tranquilos. exacto, de cuates. Exacto. Pues no, entonces cuéntanos, ¿cómo va? ¿Por qué tomamos? Ok, vamos Bola de a... borrachos, pongan atención. Vamos a... El origen. El origen de por qué demonios tomamos. Eso es una cosa muy importante. Bueno, antes de que tuviéramos civilizaciones organizadas, que hubieran desarrollado ciudades y así, cuando todavía éramos nómadas, recuerden que pues, las tribus nómadas no todo el tiempo tenían acceso a agua, ¿no? Y el agua es vital para nuestra subsistencia. Entonces, ¿qué hacían? Curaban las vejigas de animal, o sea, aprovechaban todo lo que cazaban y en las vejigas de animal solían transportar lo que iban a beber o pues se hacían como atillos en lo que comían, esas cosas, ¿no? O sea, salaban la comida o la secaban o encontraban cómo y en las vejigas trataban los líquidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que la bebida alcohólica más antigua de la historia es el aguamiel o hidromiel, como le quieran llamar, que no es más que agua con miel fermentado, ¿no? Hay unas cosas deliciosas con eso. Entonces, ¿qué hacían? Que pues mezclaban esto, lo traían en las vejigas y al cabo de un tiempo, como un acto divino, porque esto fue un acto divino, de verdad, fue un regalo de los dioses y esto es fundamental. Esto se fermentaba. ¿Qué quiere decir? Que se convertía todo el líquido azucarado en bebida alcohólica. Y eso era un regalo de los dioses. O sea, era el regalo que el ser supremo, quién sabe cuál, porque no importa en qué parte del mundo, en todos lados En todas las pasaba culturas exactamente pasaba, ¿no? esto, ¿ok? Los dioses, o la divinidad, o lo que quieras en lo que Transformaban. creían, transformaban el líquido azucarado en una bebida fermentada que los embriagaba, ¿sabes? Entonces eso era una cosa mágica. Y y creo que aún hoy, sabiendo la razón química de por qué sucede esto, sigue siendo una cosa casi divina, ¿no? O sea, existe gracias a que hay unos bichitos, unos microorganismos que se conocen como levaduras, que son las mismas que actúan en el pan. O sea, nuestros alimentos más antiguos tienen que ver con estos microorganismos, ¿ok? Entonces, tenemos estos bichitos que llegan al líquido azucarado de manera espontánea porque pues, viven en todos lados, ¿no? O sea, aquí en nuestro ambiente, alrededor, en donde están ustedes, en todos lados, hay microorganismos, ¿ok? Entonces llegan y actúan, se meten a esto, se empiezan a comer el azúcar y cuando se la comen, la procesan y literalmente, perdón por usar esta palabra, excretan
una molécula, por cada molécula de azúcar, excretan una molécula de dióxido de carbono y una de alcohol. Entonces transforman todo el azúcar en alcohol. Y es una bebida que, o sea, al final esta reacción puede producir burbujas, ¿no? O sea, que yo sé que Mariana es súper fan de las burbujas. Exacto. Entonces puede producir burbujas porque el dióxido de carbono, pues al final es eso, ¿no? O puede producir calor porque es una reacción exotérmica, esto quiere decir que produce calor, ¿no? Entonces, todas las civilizaciones antiguas, absolutamente todas, tenían esta clase de bebidas que transportaban en vejigas de animal, ¿ok? Entonces, se convirtió como parte de la dieta básica en todo el mundo y tenía que ver con lo que había al alcance. ¿Les ha pasado que compran fruta y no se la comen y se fermenta? Pues el Sí. tepache, ¿no? O sea, dejas el la piña tepache. ahí y sí. Dejas la piña, dejas la manzana, dejas cualquier fruta y al cabo de unos días se fermenta. Sí. Todo. ¿Por qué? Porque en todas las frutas, como tienen un contenido azucarado alto, viven levaduras. Entonces, estas levaduras pues hacen esta reacción de comerse el azúcar y transformarlo en alcohol. Entonces, todas las frutas son susceptibles a esto de manera espontánea, absolutamente todas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que en la antigüedad, cuando no tienes este conocimiento, empiezas a generar un conocimiento empírico a través de ¿qué? De probar, de encontrar todas estas cosas que están a tu alcance. Y una pregunta, me imagino que al principio no querían probar eso, me imagino que fue un accidente que, no sé, dejaron algo ahí como decías y de repente se les fermentó y pues sabía rarón y... o tú crees Se lo que comieron hayan- y se pusieron high y dijeron, esto está bueno. o tú crees que si hayan buscado en estas vejigas transformar pues el agua? Pues O yo creo parte que de- más bien era una cosa como que, pues, se movían, o sea, tenían que desplazar líquido, eso sí lo sabían, que necesitaban los líquidos para vivir, ¿no? Entonces transportaban el líquido y como era de difícil acceso el tema del agua en algunos lugares, entonces generaron como estos jugos, ¿no? De frutas, en su mayoría, que hacían estas cosas, o la miel que le ponían agua, ¿no? Porque además también recordemos que no sabemos de dónde eran esas aguas, a menos de que tuvieran ¿sabes? Como un manantial cercano, o sea, tenían acceso como a aguas más sencillas que si las hacían de captación pluvial, o, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, sí es un tema que tenía que ver con lo que tenían al alcance cerca, ¿no? O sea, por eso, De acuerdo. en Asia, ¿de qué son sus fermentados? Pues de arroz, De arroz, ¿no? sí, sí. O sea, dependiendo de dónde era el desarrollo La zona, del... claro. Es de donde se Y o sea, son lo los que consumían. fermentados, claro. Exactamente. Y ahora, si hablamos específicamente de la uva, de lo que se hace con los vinos, entonces tenemos la historia de los fenicios y cómo empezaron a hacer esto. Y los primeros en domesticar la vid fueron los israelíes. O sea, el pueblo judío fue el primero en domesticar la vid y en entender cómo era su ciclo vegetativo, pero ahí te enfrentas a una planta y a una historia que tiene un ciclo de 1 año. Sí. Entonces, ¿cuándo tienes uva? Solo una vez al Una vez año. al año. Entonces tienes que usar todo lo demás que tienes a alto alcance, ¿sabes? Sí. Porque si es primordial beber un líquido, entonces tienes que tener todo lo que está a tu alcance. Además, piénselo. ¿Hace cuánto que nosotros bebemos solo agua? ¿No? No, hace 20 años, ¿no? Claro, porque hace más tiempo. Es más, yo me acuerdo que fue en el 86 o por esa época que estuvo en Monterrey, que fue el huracán Gilberto y que Abaco, o sea, empezó a embotellar el agua y se vendía primero la regalaban y luego ya empezó a venderse, pero de ahí salió más o Claro, menos. porque no había agua embotellada. No había agua No, embotellada. ¿No? O sea, yo me Y la acuerdo cuando era embotellaron niña, por el huracán, o sea, por lo del huracán. había, o sea, como que hubo esos pretextos para empezar a embotellar, pero yo me acuerdo de niña, sacabas el agua de la llave de la casa, Claro. ¿no? O sea, abrías la llave, te servías agua en un vasito y bebías, ¿no? Claro. Pero es algo que no se hacía, Sí, claro. ¿sabes? Siempre procesabas de alguna manera el líquido que bebías. Sí, claro. Entonces- Sí, los ortodoxos la ponen a hervir, pero los que no, los que somos de acá. Claro, o tienes, o sea, ¿no? O sea, hoy yo tengo un filtro en mi casa, pero, Claro. pero eso es algo como, pues, bastante nuevo, ¿no? Sí, sí. Entonces hacían como todos estos pues, tratamientos de lo que se iban a beber que resultaban muchísimas veces en una bebida fermentada. Ahora,
Entonces tenemos bebidas fermentadas dependiendo de la región, con lo que había a la disposición y al alcance. ¿Y cómo es que llegamos a consumir un producto como este, ¿no? Entonces tenemos enfrente de nosotros un tequila. Es un destilado de agave. ¿Qué es eso de un destilado? ¿De dónde salió? ¿Por qué, no? Entonces, tenemos todas estas bebidas fermentadas y hay como un factor increíble para que nosotros bebamos hoy tanto alcohol. Porque bebemos mucho, ¿no? Sí. O sea, está Por lo súper- menos en México, no sé en los demás países. Por lo menos en México, que más o menos per cápita bebemos unos 30 litros de tequila, de cerveza, o sea, más o menos per cápita, y de vino ya estamos en 1.75. Entonces ese es más o menos el consumo per cápita anualizado, que ya es considerable, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas? Bueno, resulta que un día, pues había un cuate ahí muy importante, Constantino, que estipularon en el Concilio de Nicea que para la Eucaristía, o sea, el rito de la religión católica, que fue lo que proliferó durante muchos años en Occidente, entonces en la Eucaristía la sangre de Cristo es vino tinto. Vino tinto. Claro. Y entonces, para que existiera la religión católica, tenías que tener vino tinto. Claro. Por eso en todos, o sea, en lugares como esto, como la ruta de Santiago, que es una ruta eclesiástica súper importante, está alrededor de un montón de viñedos que están al lado de Sí. puros monasterios, puros conventos, ¿no? O sea, Bueno, es que en un principio los que sembraban la vid pues eran los monjes, ¿no? Claro. Eran los monjes. Nadie más. Así Exacto. lo platicamos el programa pasado de Casa Madero. estaba íntimamente relacionado a la religión. Exacto. Y entonces se hace esto, llegan a América y pues saben que en América no había uva para vinificar. O sea, tenemos dos especies principales de planta para vid o uvas. Y entonces una es Vitis vinifera, que es con la que se hace vino, que es originaria de pues Europa, ¿no? Bueno, de hecho un poco más al este, pero y luego tienes toda la parte de la vitis americana, que es la de pues la de uva de fruta, mesa, sí, exactamente, la de mesa, exacto. que nosotros teníamos uva de mesa, pero no teníamos uva de vinificación. Entonces llegan los españoles y la conquista, o sea, de verdad que la conquista es el primer elemento súper importante para que tengamos alcohol hoy en día en América, ¿no? Llega la conquista, empiezan a desarrollar estas ciudades y, o sea, si ubicamos en un mapa todas las ciudades patrimonio de la humanidad ligadas al tema de la conquista y la colonia, tienen estos factores súper importantes. Uno, y ahora voy a decir por qué no la Ciudad de México, pero sí el resto. Uno, un lugar de minería, ¿no? O sea, estaban cerca de donde podían explotar minas. Sí. Dos, hay una iglesia muy importante, ¿no? O sea, hay catedrales cerca de estos puntos, ¿cierto? Minas, catedrales y cultivo de vid, ¿cierto? Entonces empezaron a desarrollar ciudades donde podían explotar minerales. La Ciudad de México es una cosa aparte porque como estaba Era un lago, ¿no? Era un lago, pero estaba la antigua Tenochtitlán aquí, y que era el centro neurálgico de Mesoamérica. Sí. Entonces lo que llegaron los españoles fue a matar eso, claro, y construir encima como un tema de dominio, pero aquí no había minerales. Entonces todo funcionaba gracias a la corona. Era el imperio, o sea, primero fueron los Reyes Católicos, ¿no? O sea, después Felipe II y después Carlos V, ¿no? Y entonces todo lo que sucedía en América era gracias a los permisos reales. El primer permiso real que se dio para poder producir vino en América fue para el Cerro del Chapultepec, donde hoy está el Castillo de Chapultepec. Wow. Obviamente, la vid no proliferó ahí. Un bosque. No, pues no. Un bosque, un montón de lluvia, muchísima altitud, ¿no? O sea, no había manera de que funcionara. No eran buenas tierras. No eran buenas tierras, pero todavía no había como una lógica de la Claro. climatología ni nada de eso. Entonces no funciona. O sea, experimentos fallidos, y empezaron a sembrar en todo lo que estaba el camino de tierra adentro o el camino del oro, que era el que va desde Ciudad de México hasta California. Entonces, en toda esta ruta, donde hay un montón de minas, empezaron a sembrar donde sí se daba, ¿no? O sea, porque tenemos pues terrenos mucho más áridos, y empezaron a sembrar por ahí vides, ahí empezó a funcionar, pero acá no. Pero en lo que podían, para que una vid te dé uva para poder producir vino, tiene que tener por lo menos 5 años de edad.
Sí. Entonces imagínense, mientras hacían estos experimentos y tenían que evangelizar a los indígenas, que eran unos neófitos y no les servían de absolutamente nada, en lo que lograban hacer esta evangelización, pues ¿qué hacían? Lo primero que intentaron fue traer directamente el vino ya hecho De España. para acá. Pero ¿qué pasaba? Viaje transatlántico, No llegaba. 2 meses. Se avinagraba. Se avinagraba, se echaba a perder, ya una cosa horrible que nadie quería. Entonces estaban desesperados. ¿Y qué consumían los oriundos? Los oriundos Pulque. bebían fermentados de agave, exactamente. Que tú sabes que el pulque solo viene de un maguey pulquero, pero de los otros magueyes podían... Mezcales, ¿no? Pulques, fermentados de agave, Fermentados dejémoslo de así, agave, ¿no? exacto. Entonces empezaron a consumir fermentados de agave, pero no les gustaba el sabor porque les parecía como baboso, agrio, no les gustaba nada. Entonces empiezan a destilarlo. ¿Y de dónde viene esto? Este es nuestro siguiente, recuerden, el primero es la conquista, nuestro siguiente gran elemento en esta como tómbola increíble es la destilación. Okay. Y la destilación es de origen árabe. ¿Okay? Los árabes estaban obsesionados con la vida eterna. Entonces ellos querían buscar la piedra filosofal. ¿Y qué estaban haciendo para buscar la piedra filosofal? Ustedes saben que, a ver, aquí viene otra cosa increíble. Las bebidas alcohólicas de alta graduación se conocen en inglés como spirits, ¿no? Espirituosas. Porque conectan con el espíritu, Wow, ¿no? eso no me lo sabía. Está increíble. Sí. Y entonces, por un lado, tenemos que los árabes, por un tema de religión, no pueden alterar su espíritu, porque está prohibido. Entonces, ellos están en contra de estas cosas, pero estaban buscando la piedra filosofal, ¿ok? Entonces, se le atribuye el descubrimiento a una mujer que se llamaba María Lebrea, el desarrollar la tecnología, porque es tecnología, de el alambique de cobre. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues los árabes empezaron a destilar todo lo que tenían alrededor y empezaron a hacer ungüentos y cosas, buscando la piedra filosofal, ¿ok? Llegan a la ocupación en España, que saben que pues, todo el sur de España estaba ocupado por los árabes, y una cosa increíble aquí es que, pues, una de las herencias más importantes del pueblo árabe para nosotros, al final, porque pues, somos accidente de eso, es por un lado el castellano, el 60% del idioma viene del árabe, y por otro lado, la destilación. Entonces, tienes esto de, un día, pues los españoles eran bien borrachos, ¿no? O siguen siendo. Es lo que te iba a decir. Estaban así como que pues necesitaban el vino que empiezan a hacer y se les ocurre empezar a destilar los fermentados. Y con esta urgencia de llenar el nuevo mundo de vino, empezaron a producir bebidas fortificadas, destilados como el brandy, ¿no? O sea, como que pues tenía que llegar a América, porque pues todavía no lograban que... Ellos pensaban que tenía que ver con esto, como que como no habían podido evangelizar y estaba todavía como contaminado, un poco maldito el tema, por eso no podían tener vino. Entonces tenían que hacerlo como tierra sagrada, y en lo que lograban conectar con esta parte, pues traían cosas de allá. Traen unos alambiques y empiezan a destilar lo que bebían aquí, localmente. Recuerden que había una barrera del idioma, entonces tenemos a todos los de aquí que pues hablaban náhuatl y allá pues hablaban español y pues medio se daban a entender, y cuando preguntaban ¿qué es lo que beben ustedes? Respondían mezcali, y mezcali en náhuatl significa debe de cocerse. Les decían tienes que cocinar el agave para poder obtener este líquido azucarado que después se va a fermentar, ¿no? Así, en todos lados sabían que existía la fermentación, pero aún un regalo del Dios donde fuera, ¿no? Entonces los españoles castellanizan esto y le ponen vino de mezcal. Wow. ¿Okay? Entonces lo empiezan a destilar y empiezan a evangelizar con eso, en lo que logran el tema de las... O sea, eso daban en las misas. Pues claro, porque si no, ¿qué vas a Porque no les alcanzaba con lo del vino. No, bien. Y además con su consumo personal, ¿sabes? O sea, si ahorita en Europa consumen más o menos unos 35 litros per cápita, imagínate en aquella época que casi no se consumía agua. Sí, todo era vino. Todo era vino. Todo era vino, porque la cerveza no, la cerveza venía de los ingleses, más o sea, de la los cerveza, bárbaros, ¿no? la cerveza viene del norte, que para ellos eran unos salvajes, entonces, pues estos bebían vino. Y pues, ¿qué iban a traer? O sea, necesitaban lo de su consumo personal, y luego empezaron a beber, gracias a los piratas y eso, destilados como el ron.
Pero bueno, ahora seguiremos. Les voy a enseñar un par de ejercicios. Venga. A ver. ¿Ok? Para que lo hagan en su casa, muchachones. Pongan atención. Para que hagan en su casa, por favor. Entonces, primero, vamos a hacer un ejercicio que puede funcionar con cualquier bebida alcohólica destilada. Ojo, destilado es que tiene alta graduación, no es un licor. En la etiqueta, fíjense que sea un destilado y que no sea un licor. Porque el licor tiene azúcar residual y este ejercicio no sirve para licor. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a servir en lo que quieran. El líquido, no importa el recipiente en este momento, y ya que lo tengan servido, recuerden un destilado, vamos a poner nuestra mano y se van a echar en la mano. Así ya están acostumbrados, gracias al COVID, todos a echarse alcohol en las manos, entonces échense otro poquito, ¿no? Entonces vamos a echarnos, por favor, un poco de alcohol en la mano y la vamos a frotar súper bien, ¿ok? Frótenla súper bien hasta que se seque la mano, no tengan miedo. No, pues no, vamos a oler alcohol. Te Bueno. voy a agarrar el alcoholímetro de esa. Ahora, está súper bien que digan eso. Perfecto. Les voy a decir, por ley, en Híjole. todos los lugares del mundo se pueden agregar cosas a los destilados para homologar los lotes, ¿ok? O para algunas cosas, o sea, como para las sensaciones, se llaman sensaciones táctiles, porque al final usamos el tacto para la percepción a través de la boca, ¿no? Ok. Entonces, nosotros necesitamos el tacto para poder degustar un producto. Y se pueden añadir cosas para, pues, fingir el tacto, ¿ok? Ya. Entonces, un alcohol de buena calidad, primero. ¿Cómo les quedaron las manos? Pegostiosos. ¿Te quedan pegajosas? ¿De verdad? A mí un Frótalas poquito. bien. Frótalas bien, tienen que estar súper secas. Ah, Hasta que estén secas. Pero yo no sé si me eché tantito de más. No sé, pero un poquito a mí, ¿o no? ¿A ti no? no, Nada. No, pues, quedan súper suaves. Suavecitas. sí. Oye, Súper suaves, es que tú exacto. te echaste media... No, Pero pero de una gota. te No, puedes sí, echar más, suavecitas, súper suavecitas. suaves. Quedan humectadas las manos. Sí, Si quedan pegajosas, suavecitas, está sí. mal el producto, ¿ok? Sí, ok. Es que tienen que esperar a que se Sí. seque súper bien. Ok. Entonces, se seca muy bien el producto, y ya que se seca muy bien, los van a dejar las manos humectadas. ¿Ok? Eso es porque el alcohol es de buena calidad. ¿Bien? Ok, Si ok. las manos quedan pegajosas, Sí, sí. es que tiene Tiene azúcar mucho azúcar. residual. Ok. Ujú. Si las manos quedan aceitosas, es que tiene glicerol. Ok. Ok. El glicerol es algo que se obtiene, el ácido glicérico se obtiene durante la destilación. Ahorita les hablo un poco más de ese proceso. Y es lo que le da el cuerpo. Cuando ustedes hacen esto como de girar la copa para que se adhieren las paredes y ver la adherencia del producto, eso sucede gracias al ácido glicérico. Ok. Y se puede añadir Ujú. para, pues, dar una apariencia de cuerpo. ¿Ok? Pero eso Ok. no necesariamente quiere decir que Es sea del bueno. producto. Ok. Ajá, entonces cuando tú te lo añades, te lo pones en las manos y las frotas súper bien, si te quedan aceitosas las manos, es que tiene glicerol Ok, añadido. ok. Porque cuando tú no lo obtienes de manera natural a la hora de la producción, lo que sucede es que pues los enlaces químicos no son igual de sólidos que cuando son naturales, o sea, cuando es añadido que cuando es natural, entonces a la hora de frotar se separa. Entonces, por ejemplo, si una persona está en cualquier bar, que a veces estás en Estados Unidos y te ofrecen un tequila, un ron, lo que tienen que hacer es este experimento, Sí. echarlo en la mano, frotarla y revisar cómo les quedó. Exacto. Si les quedó aceitoso, es que tiene glicerol. Ajá. Si les quedó suavecito, el alcohol es de buena calidad Ajá. y humectada. Ajá. Y entonces, si Si les les quedó queda pegajoso, pegajoso, es que tiene azúcar. Entonces, Ajá. para los que Azúcar están a dieta, residual. bye. Ajá. Exacto. Ahora, Sí, sí. otra cosa, el aroma de las manos. Si las manos les huelen al alcohol que se echan todos llegando a cualquier lugar hoy en día, No. ¿ok? No huele bien. Eso también tiene que ver con la producción, que no es tan buena. Las manos tienen que oler a la materia prima. Agave. En este caso, nos huelen a agave. Pero si fuera, por ejemplo, un whisky, te tiene que oler a cebada, ¿ok? Sí, sí. Entonces, depende de con qué se haya producido, es a lo que te tienen que oler las manos. Eso es súper importante. Ok. Ahora, otra cosa, el aroma debe de cambiar. No es el mismo, recién acabas de frotar, lo podemos volver a hacer para enseñarles eso. No es el mismo aroma recién frotado que ahorita. Ahora, lo acaban de oler, vamos a hacerlo otra vez para que se den cuenta de cómo cambia eso. Si el aroma no cambia, es que tiene fijador.
Se puede usar fijador de la industria del perfume. Ok. Ajá. Se puede poner un ¿Y eso montón para de qué lo añadidos. hacen? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué le pondrían fijador? Cuando tienes un alcohol que no es de buena calidad, ¿ok? Es para eso. Ok. O sea, todo Entonces- lo que le echas extra es porque tienes un producto de baja calidad. De baja o calidad, mala calidad. exactamente. Que no es 100% exactamente. agave, Que no es- me imagino. ahora, en primera instancia te quedan como pegajosas y ya que terminas Exacto. de Ya frotar cuando y están que secas, se sí. secan bien, Ajá. queda humectado, ¿ok? Entonces Ok. tienen que esperar, no lo juzguen hasta que las manos estén completamente secas, Ok, ¿ok? ok. Entonces ya que están secas, las manos están suavecitas, Suavecitas. humectadas y ven cómo va oliendo diferente. O sea, primero empiezas a frotar y huele como súper herbal, huele a este pasto recién cortado, que es lo primero que hueles. Y luego empieza a oler el agave cocido, o sea, huele Sí. como a los hornos de agave. Sí. Y así luego huele como a tierrita. O sea, van cambiando los aromas. Eso está increíble. Eso habla de un producto de buena calidad. Ok. ¿Ok? Si el aroma no cambia, cuidado. Si huele solo a alcohol, cuidado. No se lo tomen. De verdad, no se lo tomen. Es real. No, sí, muy bien. Entonces, muy bien. este es un ejercicio súper fácil que te sirve para absolutamente cualquier producto alcohólico destilado. Ojo, destilado. ¿Ok? Ok. Eso te va a servir mucho en las barras libres esas que vas ahí en el centro. Exacto. Exacto. A la barra al 2x1, ahí. No, pero es que luego, por ejemplo, hay muchísimos productos que no conozco y de repente dices, oye, ¿estará bueno este vodka? Entonces estará bueno, ya sabes, como que con el tequila a lo mejor tengo menos pierde porque es algo que tomo por lo general. Pero el vodka, que es otro destilado que a mí me gusta, me cuesta identificar si no está dentro de la gama de los vodkas que más comerciales. Ujú. Y si te Entonces, deja sí. suavecito. Súper suave, súper suave, Sí. súper humectado y, muy importante, no huele a alcohol. No, huele nada a al alcohol. proceso, Huele como a dices tú. agave. Sí. Huele a agave cocido delicioso. Sí, totalmente. Es un ejercicio bien fácil que te ayuda a distinguir la calidad. ¿A qué tiene que oler un tequila? A agave cocido. Entonces, si nunca han ido a Tequila o a cualquier zona donde se produce, que se puede en 5 estados de la República, si nunca han ido ahí, nunca han ido a una fábrica, no saben a qué huele el tequila, entonces hagan esto, por favor. 7 leguas es garantía. Y va a oler a agave cocido. A eso huele el proceso. Sí, sí, sí. Entonces sí. sí es como, es una manera de transportarnos para allá. Es un ejercicio súper fácil, háganlo con lo que quieran. Ahora, Padrísimo. los que son reposados y añejos Ujú. pueden tener color añadido. Entonces, ¿para qué se añade el color? Para homologar el lote, porque el color es gracias al reposo en la madera y al contacto con la madera. Entonces, al cabo de un tiempo, dependiendo si es un reposado, añejo o extrañejo, va a obtener cierto color de la madera, pero Ok. eso es directamente proporcional al tostado, al volumen de la barrica, a un montón de cosas que no necesariamente cada año es igual. Entonces, ¿cómo sabes si es el producto? O sea, el consumidor está acostumbrado a ver el producto de cierto color. Y si el año Sí, si siguiente... se lo cambias te van a decir que está malo, que igual Claro. está bueno. Exacto. No es tanto como el vino, ¿no? Que el vino sí, parte del chiste, sí te puede ir cambiando añada con añada, depende como le den sol, etcétera, etcétera. Aquí como que es un producto más homogéneo, ¿no? Exacto, y entonces para eso se añade color, se añade un colorante específico, color caramelo, pues obviamente de grado alimenticio, entonces Sí, que en no teoría pasa no nada. debería de afectar o alterar mucho el... Que no, pero luego se les pasa la mano. Ok. Entonces no sé si han visto algunos productos que de pronto dices, ¿qué onda con este color cobre? Imposible que te lo añadan a la madera. Entonces, o sea, porque pues, si ves, por ejemplo, un Louis XIII que tiene en promedio de añejamiento 100 años, ve el color, o sea, Sí, claro. nada que ver con de pronto 100%, tienes unos sí. extrañejos que son pues, así como Sí, sí, color sí. caramelo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer, si las manos te quedan pintadas, Sí, sí. es porque no hubo Que trae- una buena adición de color. Trae truco. Exactamente. ¿Ok? Entonces, así es como se Buenísimo. dan los trucos. Buenísimo. Muy bien. No sé. ¿qué más? Ah, bueno, pues es que creo que traías ahí otra actividad. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hablar un poquito de lo que platicaba el güey Tlacuali hace rato de la diferencia, mezcal, tequila, para que la gente tenga claro que de dónde viene uno, de dónde viene el otro. Hay una frase muy, muy común que dice, se llama tequila y se apellida mezcal. Ok, bueno. En realidad se llama mezcal y se apellida tequila. Ok. ¿Ok? Y mezcal por lo que nos decías,
náhuatl o no. Exactamente. Entonces, estamos en el mejor lugar de la historia para llegar con este tema. ¡Qué bueno! Se pone bueno esto. Sí, se va ligando uno con otro. Entonces, vamos a servir el mezcal también para que lo tengamos. Traje un mezcal por aquí. Es un mezcal raro porque es un mezcal añejo, pero ahorita llegó esa parte como de cuándo madera, cuándo no. Ok. Recuerda lo que le estábamos hablando de que el vino de mezcal, ¿no? O sea, le ponen vino de mezcal a esta cosa porque el mezcal y debe cocerse, entonces, castellanizan vino de mezcal. Estamos ahí. Las ciudades importantes estaban cerca de lugares de minería, eso ya sabemos, hasta California. Y entonces, ¿qué pasa? Los destilados de agave, vamos a estar en el universo de destilados de agave y ahorita vamos separando, ¿ok? El agave es una planta, una agavácea, ¿ok? Que tiene como esta forma, como con todas las pencas, ¿no? Y ¿qué sucede con este agave? Que existen más o menos unas 300 especies distintas de agave, de las cuales el 80% son comestibles. Okay. Y este agave se encuentra originalmente entre el sur de Estados Unidos y más o menos Colombia, ¿ok? Ese es el territorio donde crece el agave. Gigante. Y tenemos algo así como 300 especies y les voy a decir algo así porque cada año se tipifican nuevas porque hay unas que morfológicamente son muy parecidas a otra, entonces es difícil como ir haciendo como toda la taxonomía de las especies. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pues pensemos en un páramo en México. ¿Y qué pasa? O sea, es como muy parecido a un desierto y siempre hay agaves, ¿estamos de acuerdo? Sí. Siempre hay agaves, más que cactáceas, ojo. Sí. Entonces, pues la leyenda dice que un día en algún lugar del Istmo hubo una tormenta eléctrica. Y esta tormenta eléctrica, o sea, llegaron los rayos por todos lados y incendiaron o quemaron los agaves. Salen los del pueblo, pues, que estaban ahí. Y de primera instancia creyeron que los dioses los estaban castigando. Y después, cuando se acercaron a los agaves tatemados por los rayos, se dieron cuenta que emanaban unos aromas dulces. Toman las piñas tatemadas, las meten a las viviendas y al cabo de unos días, como acto divino, se fermentan. ¿Okay? Ese fue un regalo de los dioses. Específicamente de la diosa Mayahuel. La diosa Mayahuel es la diosa de la fertilidad, que está representada con un agave, ¿ok? Entonces, aquí hay una historia increíble. Mayahuel y Quetzalcóatl se enamoran, se escapan, llegan a la tierra, se funden en un abrazo, se convierten en un árbol. La abuela de Mayahuel llega así de, oye, ¿qué te pasa? Arranca la rama del árbol de Mayahuel, va a la cocina, se la sirve a sus nietas. Quetzalcóatl llega y dice, no como, yo necesito a mi amada. Y lo que queda de Mayahuel eran como dientes, uñas, una cosa así. Lo toma, regresa a la tierra, lo siembra y de ahí emana un agave. Y después de ahí sale el ejército de los 400 conejos, que son los conejos de la embriaguez. ¿Ok? Entonces tenemos todo este mito atrás de esta historia increíble. ¿Ok? Increíble. Entonces, los españoles empiezan a destilar esta bebida que tiene toda esta carga, ¿no? O sea, de una cosmovisión increíble, impresionante. Entonces empiezan a consumir esta bebida ya destilada, ya les gusta. Sí, claro. Y empieza a proliferar la producción del vino de mezcal. Pero no sabían qué agave era cuál, no sabía qué agave servía para qué. Solo sabían que pues tenían agave en todos estos lugares donde estaban desarrollando sus ciudades y pues producían en uno u otro lugar. El primer permiso real para producción de vino de mezcal se dio para el Jaral de Berrio, que está en Guanajuato. Ese fue el primero, el segundo fue para Cuervo. Todo el mundo dice que fue el primero, pero no. ¿Okay? Fue el segundo. Entonces, empiezan a producir. ¿Y qué pasó? Que pues en Nueva Galicia, donde hoy está Guadalajara, pues tenemos este cerro importante al lado que se llama Tequila, ¿no? Sí. Y ahí había mucho agave azul. Entonces Cuervo producía pues con agave azul. Todavía no domesticaban la planta y eso, usaban todo lo que tenían a disposición.
Y parte del pago de los trabajadores de las minas era una vejiga de animal, ¿se acuerdan de las vejigas de animal? Sí. ¿Ok? Llena del destilado que salía de ahí, en ese caso vino de mezcal, porque ebrios les servían mejor, así no se quejaban y trabajaban jornadas mucho más largas. Exacto, aguantaban ¿Ok? más. Sí, y también en el campo. Aguantaban más. Sí, Entonces campo. siempre les pagaban, o sea, Exacto. como su raya, su paga, siempre era con su vejiga llena del producto en cuestión. Wow. No se añejaba, ojo, era puro destilado blanco. Bien. Sí, wow. Y se va a volver muy famoso el vino de mezcal del Valle de Tequila. Por su calidad, me Por su- imagino. pues porque O- era más rico, Era más rico. ¿no? Entonces empezó a volver famoso. Y eventualmente empezaron a hacer la separación entre tequila y mezcal. Pero era vino de mezcal del Valle de Tequila. Exacto. Y fue así durante de la mucho región tiempo. de Tequila. De la Sí, región sí. de Tequila. Era vino de mezcal de ahí. Y los primeros en hacer como todo el esfuerzo de marketing de la industria del tequila fue la familia Sauza. Ellos fueron los que transformaron por completo. Entonces, cosas que hicieron ellos, primero, cuando es la Segunda Guerra Mundial, recuerden que era devastado Europa, y entonces se hace la iniciativa de las denominaciones de origen para empezar a estimular la producción de cosas locales. Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces se traen esa idea para acá, uno de los Sauza, y empieza a hacer la protección de la producción de tequila. Y entonces se deja de llamar vino de mezcal del Valle de Tequila y se llama solo tequila. Pero me voy a ir un poquito más atrás en la historia. Revolución Mexicana. ¿Ok? Hablemos de principios del siglo pasado. Estamos en plena revolución. Y por un estímulo de los Sauza, o sea, los bandoleros iban y saqueaban absolutamente todo. Pero pues también eran los borrachos, estaban acostumbrados a claro, su claro. tequilita, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que negocian con los productores para que no los ataquen y les sigan abasteciendo del destilado. Ok. De esta forma, el tequila se convierte en la bebida de las trincheras. Y estaba en todo México, gracias a la revolución. ¿Ok? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, el Sauza en funciones en ese momento, empieza a encontrar una oportunidad de negocio en Estados Unidos, ¿ok? Justo después de la revolución en México. Y empieza a llevar el tequila para allá en damajuanas. Las damajuanas son unos como garrafones de vidrio, ¿no? O sea, Muy bonitos. muy bonitos, son como unos garrafones de vidrio, digamos, capacidad promedio 20 litros, y entonces en eso se guardaba el producto una vez terminado, donde no cambia porque es de vidrio, ¿ok? Empezó a trasladarlas en carretas y damajuanas hasta la frontera, y ya estamos más o menos como por el 29-30, ¿no? O sea, ya pasó la revolución, ya proliferó, ya se consume mucho tequila en México, pero pues el país está un poco quebrado, y entonces hay que ver de dónde hacer dinero. Y lo empieza a llevar para Estados Unidos y porque era el tema de la prohibición. La prohibición. Y entonces era el mejor momento de inundarlos de alcohol de otro lado. Pero en Estados Unidos lo que más se consumía por aquella época era bourbon. Entonces Claro. no les gustaba un destilado blanco. Decían, ¿esto qué es? Sí, claro. Ya Entonces sé. este hombre se le ocurre traerse unas barricas. Y empieza Añejarlas. a añejarlas. Y lo empieza a comercializar como vino de mezcal del Valle de Tequila, tipo bourbon. Ah, ok. ¿Ok? Y por eso se empieza a añejar. Wow. Como una respuesta sí. al mercado. Qué increíble, qué Increíble. increíble. Sí. Y ya después empezó a meter, o sea, los añejos y extrañejos es una edición todavía más nueva, de los 90s. Por supuesto. Es de los 90s. Porque cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, crece de manera exponencial. O sea, ustedes se acuerdan perfecto Sí. que pues aquí se bebía brandy presidente. ¿No? Claro. O sea, era lo que más se bebía, igual Sí, un poco sí. de Old Par, pero pues no teníamos la oferta de bebidas alcohólicas que existe No. hoy. Entonces, y el tequila era como, Era visto. Hornitos, ¿no? había hornitos, Pero sí, como que no se tomaba. lo tomaban las señoras, ¿no? O sea, las Ajá. señoras y la gente como de pueblo. Sí, de pueblo. Pero, más bien además- eso que decías de la trinchera, yo creo que iba por ahí, ¿no? O sea, la gente, el tequila estaba o sea, lo tomaban más en la cantina, en otra. Sí, no yo creo que era una bebida socialmente. premium, ¿no? No era una bebida premium. Lo que es hoy, ¿no? No, O sea, era una bebida premium para nada. Y Para un poco nada. en la señora se quedó porque el tema de las adelitas, que es como de los primeros vestigios de empoderamiento femenino del país,
pues bebían tequila, y entonces como que medio se quedó un poco esta herencia y Y más viejitas de provincia, ¿no? las Sí, viejitas de provincia, qué bárbaras, se echaban una botella completa. Sí. Y además Mi abuelita. señoras, Sí. claro, y las señoras bien bebiendo su tequila, claro, y se Claro. echaban una botella sin un tema, Sí, con sí. la sangrita, porque ya saben, la Y sangrita llegaban de a la los 100 viuda. años, sí. 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 Entonces, el tequila era o del pueblo o de las señoras. Sí, Estamos sí, de sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. Firma el Tratado de Libre Comercio y entonces Estados Unidos empieza a consumir tequila de una manera impresionante. O sea, hacen una demanda que... Por supuesto, porque ya tienen libre paso. libre comercio. Y fue cuando se empiezan dizque a robar el tequila los japoneses y los europeos, que no es que se lo robaran, es que se lo llevaban sin embotellar. Y Ajá. entonces ahí fue otro rollo, ¿no? De Ajá. que tenía que ser embotellado acá, 100% de agave, si no ya no le podías poner el nombre. Envasado de origen. Envasado de origen. y todo eso. Exactamente. Porque de repente, lo que dices, la oferta, más bien la demanda se disparó, fue por los se cielos, disparó ¿no? Sí. a los cielos, sí, Exacto. exactamente, así se pum, Bueno, exponencial. en teoría se empezó a acabar el producto, ¿no? Se acabó, O se acabó, el agave, sí, el agave, exacto. real. Esto sí pasó. Sí. ¿Ok? Hubo una crisis gravísima de agave en aquel momento. Entonces, ¿En aquel momento qué años? Para que la gente estamos sepa. hablando, firma el tratado del 94, 95, Sí, o sea, ok. como de ahí al 2000, hubo una crisis Ok. de tequila brutal. Sí, y se yo no pusieron sé si como ustedes locos. se acuerdan, pero yo me acuerdo así, mis primeras borracheras y así, el producto. Era Bacardí y limón. Va. No, el tequila era malísimo. Era, sí, Pues te estoy diciendo que era el gimador. Gimador, tenías José Cuervo Especial. O sea, la especial, gente sí. odia el tequila, nuestra generación, que no volvió a tomar por justo... Porque morías. Morías. Entre el hornitos, el gimador, pues mejor Bacardí y limón. Sí, no, era Ok. una cosa Híjole, horrible. me acuerdo. O pedías hasta un misil de Bacardí, o sea, no sé, obvio, o sea, obvio. había qué cosa, porque decías, ¿qué es esto, no? O sea, entonces había un producto de muy mala calidad. Con razón, claro. Las malas lenguas dicen, o sea, esto sí es como un chisme por ahí, difícil de corroborar, que creció tanto la demanda que empezaron a depredar otras especies de agave, incluso enequén. El enequén es un agave, ¿ok? Ajá. Entonces empezaron Pero lo usan a más bien depredar- para el área textil. Es textil, claro. es textil, ese no es Sí. comestible, pero pues que 100%. empezaron a Sí, depredar pues lo agaves de tuvieran, ¿no? todos, Sí. porque pues tenían que satisfacer esa demanda gigantesca. Pues no sé, se habrán producido antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, pensemos 40 millones de litros, hoy estamos en 400 millones, ¿ok? Sí, que al final el problema no es que sean 400, sino es de dónde sacas ¿De dónde esos sacas? 400, ¿no? De dónde, sí. de dónde salen, y pensemos que en un producto premium, hagamos un promedio entre premium y no, pero en uno premium necesitas más o menos 10 kilos de agave por cada litro. Ok. Entonces necesitas un montón de Muchas agave, toneladas, necesitas muchas. muchísimo. Entonces empezó esto como producto de mala calidad, luego metieron dentro de... Hay una legislación que te dice cómo es que se debe de producir, que es la norma oficial mexicana que corresponde a el tequila, también hay una de mezcal, y entonces ahí dice, los agaves, ahí decía, los agaves deben tener tal edad, se eliminó el tema de la edad, tiene que venir de tal lugar, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, la edad cambió de 7 a 5 años, entonces empezaron a hacer como estos ajustes como para permitir Para que respiraran. que pudieran producir, y dentro de la categoría hay un tequila mixto que se conoce solo como tequila, que es un 51-49, eso quiere decir que el 51% de los azúcares vienen de agave y el resto de otras industrias, como por ejemplo de melaza. Ah, Esto para generar volumen y poder hacer productos que satisfagan esa demanda. ok. Entonces, crece la demanda de manera exponencial, se empiezan a consumir, la margarita es el cóctel más vendido del mundo, increíble. Sí. Entonces se empieza como a consumir muchísimo y empiezan a nacer marcas premium, empieza como a sofisticarse la industria del tequila, ¿no? Ya les dije el volumen, que es de verdad obsceno, se Sí, produce sí. muchísimo tequila. Pero cuando pasa eso también pasa, o sea, el agave es en general, o sea, realmente afecta también en el área de mezcal. Claro, O cómo... es que mira, Porque luego resurgió el mezcal, o sea, Yo luego... creo que parte de eso, ¿no? O sea, empezaron a ver el auge que tenía el tequila, Sí. no nada más en México, sino en el mundo, que la gente que realmente entendió el producto, el mezcal es, porque lo que dices, ¿no? El tequila es de una parte de 5 estados y de ciertas partes de esos estados, y tiene que ser con un agave especial, y en cambio el mezcal lo puedes hacer
casi, digo, ya está más restringido, pero antes se puede hacer casi en toda la República, ¿no? Y hay flores silvestres, bueno, hay especies silvestres, agaves silvestres, hay otras que... Y entonces, pues hay un sinnúmero de combinaciones que puedes hacer en el mezcal, ¿no? Que son los nombres que les dan al mezcal, me imagino. Ajá. De Madre Cuiche, que son las variedades Son de las agave. variedades. Las variedades de mezcal. De agave. Digo, perdón, de agave, Ajá. perdón. De hecho, mezcal podría usarse también como sinónimo de agave, ¿no? O sea, pero maguey es el nombre común, agave es el nombre científico. Ok. Y digamos que hay gente que le dice, por ejemplo, en los pueblos en Oaxaca pasa mucho que le dicen mezcal a la planta, Ok. ¿no? O sea, eso pasa. Entonces, ¿cómo se empieza a separar? O sea, crece muchísimo la demanda de tequila Ajá. y se empieza como a cuidar también el tema del mezcal. Los mezcaleros empezaron como a aprender de los errores de la industria hermana y dijeron, por ejemplo, el tequila, que no es 100% de agave, recordemos, hay dos pues clases fundamentales, entonces es el tequila 100% de agave y el otro es tequila, solo tequila, que es 51% agave, ¿ok? Entonces, los mezcaleros, como respuesta a eso, tienen mezcal artesanal, o sea, solo mezcal. Y el mezcal, solo mezcal, puede ser hasta 80% agave. ¿Ok? Luego, tenemos un mezcal artesanal que es 100% agave. Después tenemos un mezcal ancestral que es 100% agave. Y hay como diferencias específicas en el proceso entre si lo haces en barro, ¿no? Si lo haces con los procesos manuales, y dependiendo de cómo lo hagas, ¿no? En los determinados palenques, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces empieza a haber como estas especificaciones determinadas en el proceso de el tema de si viene destilado en barro. El destilado de barro es una cosa también fascinante, que es... se llama destilador filipino y viene de las Filipinas, Sí, o sea, sí. ellos desarrollaron también la tecnología de destilación y llegó a México en la nao de China, antes que el destilador de cobre. Entonces eso también es increíble, y entonces llegó y empezaron a destilar agua de coco con los destiladores filipinos. Okay. Y después empezaron a destilar agave. Entonces por eso había un debate muy importante hace unos años que decían que había destilación prehispánica, pero no había destilación prehispánica. Llegó con la tecnología de la nao de China y empezaron a hacer como estos ejercicios de destilación, y entonces hay destilados de agave más antiguos que la conquista, pero por la llegada de la nao de China. Y eso es sobre todo como en la parte de la costa de Oaxaca, o sea, en la costa del Pacífico. Wow. Sí, increíble, Sí, increíble. sí. Hay unas cosas Increíble. increíbles. Y entonces, bueno, ¿y cómo va a estar esta actividad? Muy bien, vamos a hacer esto. ver, échala. Cuando tú haces una cata, Ajá. ¿no? O sea, todos sabemos que una cata es cuando tú evalúas una bebida alcohólica o comida. Ok. Algo que te vas a comer Sí, o que sí, vas a vas a degustar, evaluar, exacto. o que vas a degustar, haces una cata, ¿ok? Ok. Para una bebida alcohólica, o sea, cuando decimos que vamos a hacer una cata, es la palabra dominguera de este momento, es vamos a hacer una evaluación organoléptica, Wow, ¿ok? me encanta. Ajá. Exacto. Ahora, ¿qué demonios significa eso? Porque luego salen estas palabras y dices, ¿qué? Ok, eso quiere decir que vamos a usar nuestros sentidos. Entonces vamos a usar Ok. todos nuestros sentidos para hacer la evaluación. Lo primero que usamos es la vista. Lo primero que hago es ver el producto, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué voy a ver? Y tú definiste muy bien al principio. Es claro, brillante. Sí, nos vamos a fijar que no tenga partículas suspendidas, ¿no? O sea, que no tenga ninguna clase de sedimento. Un destilado nunca debe tener sedimento Sí, sí, ni un partículas buzo. suspendidas, nunca. Que sea brillante, también es importante que sea brillante. Que tenga claridad, que puedas ver a través de él y que tenga cuerpo, ¿no? Pero al final el tema del cuerpo en un destilado puede ser subjetivo, Puede ser, por lo sí, que ya les nos dije de explicaste. esto Sí, del... ponle la glicerina. Entonces eso es lo primero que hago, lo veo. Ok. Segunda etapa de la cata, de la evaluación organoléptica, Sí, sí, acordémonos, sí, ¿no? sí. El olfato. El olfato. Ok. Lo voy a oler. Ahora, cuando estás oliendo un destilado, es un producto de alta graduación, aquí también hay truco. Como tiene mucho alcohol, lo primero que te va a causar es un poco de repele, porque cuando le metes la nariz, pues lo primero que percibes es el alcohol. Claro, claro. Entonces lo que tenemos que hacer es ventilar para que esto sea más sencillo. ¿Cómo hacemos eso? Abriendo la boca. Ok. Olfateas mientras tienes la boca abierta, y entonces eso te permite estar más tiempo ahí. Solo abre la Claro. boca. Y entonces no percibes el alcohol. Ya. Muy bien. ¿Ok? Porque estás generando una ventilación, está circulando el aire. Ok. ¿Ok? Entonces, eso te permite
percibir todos los aromas de mucho mejor manera. Ok. Esto es el 70% de la evaluación. El olfato es lo más importante. ¿Ok? Ahora, después lo vamos a probar. Y cuando estás en el gusto, de un lado está la parte del sabor y por otro lado las sensaciones táctiles de las que le hablaba. ¿Cuánto pesa? Una ¿Cómo se pregunta siente? antes. Dices que hasta donde íbamos era el 70%, ¿no? Entonces ya No, nos... solo el olfato es el 70%. Ok, pero esa era mi pregunta. ¿Qué quiero, hay que explicar qué quiero oler? Ahí voy. Ok. Entonces, ahí voy. Es que es lo más importante, pero ahora vengo a la pregunta. ¿Qué es un aroma y qué es un sabor? Ok. ¿Cuántos aromas conocen? Ay, No, pues muchos, pero Sí. habrá miles. Sí, sí. Muchísimos. Ok, Muchos, muchísimos. Todo huele a algo. Todo Sí. huele a algo. Ok. ¿Cuántos sabores conocen? Pues lo que puedo masticar. Sí, lo que puedo. Sí, o sea, no Lo sé. que te metes a la boca. O sea, no sé qué. O sea, sé que esto podría oler, pero no sé a qué podría saber, ya sabes. Pero por ejemplo, una madera recién barnizada la hueles perfecto, ¿no? Ajá, Ok, pero. Ajá. ok. Entonces, ya sabemos el sabor, aroma, pero en realidad la teoría nos dice que solo existen 5 sabores. Dulce, salado, amargo, ácido y umami. Umami, ¿Ok? claro. ¿Y cuál es el último? Umami. Umami es el que está, o sea, es una cosa Es un el poco bizarra. glutamato, ¿no? No, es, por ejemplo, algas, hongos, Ya. ¿no? O sea, las cosas que no puedes poner en los otros, ahí están, Ahí y que entra. tienen un sabor. Ya. Ahorita vamos a explicar esta Medio diferencia. adictivo, ¿no? Un poco. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Es un ejercicio increíble. Les pido, por favor, para no arruinárselo a la audiencia, que no digan a qué sabe. O sea, sí pueden decir al principio, pero después en la parte final del ejercicio No lo digan, Ok. ¿ok? Tiene, Entonces, tiene 3 botellitas que están rellenas de qué. es un polvo, les prometo que no es nada ilegal, Ni pica pica. ni pica pica. Es un polvo que tengo aquí en los frascos. Entonces, vamos a tomar cada uno de estos. No lo destapes. Ok. Toma tu frasco, por favor, con una mano. Ajá. Agítalo bien. Vamos a estimular la mezcla. Ahora, nos vamos a tapar la nariz con la otra mano. Y, perdón, no van a saber el final del truco. Para eso, pues, van a tener que, pues, a comentar en las redes y así del podcast. Sí, vamos y a ir eso, poniendo y luego todo les en las vamos a redes, decir, llevándolos de la mano a ver si lo quieren hacer en su casa. Exacto, entonces, se van a tapar la nariz. Ajá. Súper bien, no puede entrar nada de aire. Ok. Nada, Ok. nada. Verifica, estás respirando por la boca. Ok. ¿Ok? Nada. Y no se pueden destapar la nariz hasta que yo les diga, eso es fundamental, ¿ok? Destapan el frasquito sin destaparse la nariz, no la destapan Ajá. en ningún momento y van a verter parte del contenido del frasco dentro de la boca sin destaparse la nariz. Ok. No hagan trampa, no se destapen. Frasco dentro. Ajá. Ay, ¿qué es esto? No te destapes la nariz y dime a qué sabe, sin destaparte. Azúcar, Dulce. dulce. Muy bien. Destápense la nariz. No. No digan. Ajá. Eso es un aroma. Lo otro es un sabor. Ok. Pero a ti te enseñan a que sabe. Eso Pero es no es un cierto, aroma, no lo sabe. otro es un sabor. Ok. Ok. ¿Ok? Ya. El único sabor es dulce. Ok. Lo demás es un aroma. ¿Pero por qué lo percibimos por la garganta? Por la misma razón por la que puedes respirar por la boca. Porque están interconectados. Nosotros podemos respirar por la garganta, entonces podemos olfatear a través de la garganta. Y por eso creemos que las cosas saben a pollo, a manzana, a lo que sea. Claro, claro. Pero no saben, huelen. Nosotros estamos percibiendo por la boca. Entonces cuando... ¿Y el cerebro hace que te sepa a eso? No, o sea, es que, pues, no tenemos entrenamiento general. O sea, cuando eres niño nunca te enseñan la diferencia entre un sabor y un aroma, ¿sabes? O claro. sea, haces como un diagrama de las papilas gustativas y dices, aquí es dulce, aquí es amargo. Pero no, en realidad, Sí, pues sí. siempre que te comes algo dices, pues esto sabe a flan. Pero no sabe a flan, esto sabe a huevo. No, no sabe a huevo, ¿no? Claro. Huele, ¿ok? 100%. Carlota, me hiciste tomarme todo el frasco, por eso me estaba ahogando. y Dijo un quedaste- poquito. Dije un Dijo poco un del poquito. contenido. Dije un poco del Sí, contenido. estamos haciendo ¿ok? gárgaras, no puede ser. Dije un poco del contenido. me estaba ahogando. Ahora, si quieren hacer el ejercicio en casa, Sí, sí. para todo lo que prueben, por ejemplo, cuando estás congestionado, que estás enfermo, Sí, sí. las cosas te saben, la sopa te sabe solo a limón, Sí. si le pones limón, porque Sí. pues no tienes percepción aromática, porque tienes la nariz tapada. No, y ve lo que nos dio, a los que nos dio COVID también, o sea, no sabía absolutamente nada. no Porque olíamos perdiste el olfato.
Ah, el olfato. Perdiste el olfato. Ah, ok. No el gusto. No el gusto. No el gusto. Ok, Órale. ok. Eso es Ok, importante. ok. Entonces, se tapan la nariz en la casa. Cuando se coman un plátano, tápense la nariz y les vas a ver solo dulce. Y cuando te tapas la nariz vas a Ahí decir, es cuando ¡oh, sí. plátano! Ah, ¿Ok? ok. Entonces, siempre que coman algo, tápense la nariz y luego destápenla. Y van a ver cómo va cambiando todo esto. Sí, Porque es lo que modifica nuestra percepción. Está increíble. Está increíble para que lo hagan en su casa el ejercicio, la verdad. Y ahora, entonces, vemos el producto, después lo olemos. Entonces, ¿a qué va a oler una cosa de estas? A ver, el léxico olfativo, que es eso como de qué sabor va con qué aroma, o sea, que digas, esto huele a manzana, o esto huele a limón, o esto... Eso se entrena. Si no tienen en el entrenamiento, Sí, tienes que hay entrenar. conceptos aromáticos, como lo que decíamos de huele a tierra mojada. Todos sabemos a qué tierra huele la tierra mojada. Claro. Huele a Navidad, eso es un concepto aromático. Sí. Huele a casa de mi abuelita, no importa qué abuelita tengan, cada quien tiene una, ¿sabes? Como un olor específico. Sí. Entonces, tenemos conceptos aromáticos, todos tenemos eso. Entonces, les puede oler a conceptos aromáticos, ¿no? O sea, puede ser cítrico, y si tenemos como una idea en nuestra cabeza de qué son los cítricos, puedes decir, esto huele a frutas tropicales, o si van a alguna frutería o en un mercado van a decir, huele como esto, ¿no? Sí. Tenemos conceptos. Pero para los más específicos tienes que entrenarte un poco más. Te ¿no? entrenas, exactamente, te entrenas y entonces si se quieren entrenar, todo lo que se vayan a comer antes de comérselo, huélanlo. O sea, si vas a agarrar una fruta, la vas a oler y, por ejemplo, una piña verde huele diferente Sí. que una piña madura, que una piña fermentada. Sí. Y es la misma piña. Entonces, esas Sí, cosas sí, te sí. van a dando aromas específicos, como un plátano verde, que un plátano maduro, Claro. que un plátano super maduro. O macho, o lo que sea. Exacto, sí, huelen a cosas distintas. Entonces, nosotros vamos entrenando eso y identificando. Esto es manzana verde, esto es manzana roja, porque todo, ¿saben? Sí. Pero como en general, puedes decir huele a manzana. Y sí hay un general de manzana, ¿no? O manzana cocida, es otra, ¿no? Sí, ya es otra Exacto. cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para entrenarlo? Fijarnos muy bien cada vez que vayamos a comer algo, huélenlo súper bien y eventualmente van a poder evocar Claro. el aroma. Está padrísimo. Padrísimo. Y entonces, lo vemos, después lo olfateamos. Y en el caso específico de un destilado de agave, tiene que oler a agave cocido. Agave. No sabemos a qué huele agave cocido, échenselo en la mano, frótenlo y el aroma que queda, eso es un agave cocido. ¿Ok? Claro. Sí, los que no han ido. Lo a que no todo han esto, leído, ¿no? Les traje un producto que se llama Las Tonas, es un espadín, el espadín es el único agave que se puede cultivar para producir mezcal. Este Ok. tiene medalla, es una joya, es un mezcal añejo, o sea, tiene contacto con madera, y lo complicado de esto es que conseguir que amalgame la madera con el destilado no es fácil. Ok. Entonces este es un producto súper bien logrado, galardonado, muy bien hecho, que les recomiendo ampliamente. Excelente. Muy Como rico para que está, tengan ¿eh? está buenísimo, Muy rico. ¿no? Sí, a mí, está a mí muy bueno. generalmente yo prefiero los mezcales blancos. Blancos, yo pero también. este está buenísimo. Sí, lo Sí. traje como para que vieran. Sí. La integración de madera me parece brillante. O sea, Sí. es un resultado súper bien Sí, hecho. ¿sabes qué? Que no está... Yo creo que a mí parte de lo que de repente me cuesta un poco el mezcal son los ahumados. Y este no está ahumado, ya sabes, está completamente más amaderado. Ajá, tiene como esta parte de madera, tiene Sí. un poco de humo, pero está bien Sí, integrado, pero es bien. elegante. Ajá, no es Mi tedioso. favorito es el Madrecuich, cabe aclarar. Me encanta ese. Muy bien, y luego tenemos que hablar de eso también, porque como en los vinos, dependiendo de dónde Sí, crece, depende. el agave se llama diferente. Sí, claro. Entonces, Ese. esa supongo que será otra historia. Exacto, Ya no ese tenemos será otro tiempo, programa. pero- Oye, porque ya se nos fue toda la hora Ya, del se nos programa. acabó el tiempo. Está padrísimo. Espero que haya sido súper, Pues para mí lo fue. La verdad es que Exacto. sí, muy... No, es que Carlota, qué increíble que viniste. Gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias. Y pues bueno, pues la volveremos a invitar para hablar de otros destilados, porque Sí. ella, bueno, la verdad es que ella domina varios temas, entonces probablemente la tengamos de nuevo por aquí. Yo feliz de la vida. Síganme en mis redes, por favor. Síganla en sus redes. Di tus redes, ¿Cuáles ¿cuáles son? @ Carlota Montoya. @Carlota Montoya, también pueden seguir a @Beans and Bubbles Experience, síganos en Spotify, en YouTube, en nuestro podcast, y bueno, pues ya, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carlota. Hasta luego. Salud. 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 Gracias. Sé parte de la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, @Beans and Bubbles Experience. Conoce nuestras recomendaciones y asiste a nuestras experiencias gastronómicas.